Bienvenido, bienvenida a Testigos del Miedo. Me cuesta mucho relatar esta historia, pero haré mi mejor esfuerzo porque sé que lo mejor es sacarla de mí. Hace un tiempo, mi esposo y yo nos mudamos a la Ciudad de México. Vivíamos muy cerca del Parque Hundido. Me encantaba ir a ese parque a caminar y a distraerme para dejar de pensar un poco en mis problemas. Nos fuimos a vivir a la Ciudad de México como un nuevo comienzo, ya que años atrás había mantenido una relación tormentosa con una expareja, y tiempo después conocí a quien actualmente es mi esposo. Al poco tiempo quedé embarazada, pero luego de 6 meses de embarazo, en una cita con el ginecólogo, derivada de unos dolores que había tenido en el vientre, me dijo que mi bebé había muerto dentro de mí. Mi mundo se vino abajo. Empecé a tener muchos problemas de salud a partir de ahí. Me diagnosticaron anemia y tenía las defensas muy bajas. La verdad es que ya no quería seguir. Después de todo lo que me había pasado, ¿qué más podría empeorar? Realmente ya nada tenía sentido en ese momento. Culpé a todo mundo, ya que el convertirme en madre era uno de mis más grandes anhelos. Y en ese momento ya no podía más. Pensé en quitarme la vida poco después de eso, pero con el apoyo de mi esposo y mi familia logré salir adelante. Algunos meses después de eso, a mi esposo lo llamaron para un nuevo trabajo en la Ciudad de México. Pensé que las casualidades no existían y que por algo le habían dado ese trabajo. Como lo comenté antes, lo vimos como un nuevo comienzo. Conocer nuevas personas, nuevas rutas por recorrer. He de admitir que la ciudad me daba un poco de miedo, pero lo pensé como un reto, lo cual estaba dispuesta a enfrentar, así que eso me motivó un poco. Cuando nos mudamos, no nos fue difícil habituarnos a la colonia, ya que era muy tranquila y, por suerte, mi esposo trabajaba cerca de la misma, por lo que se iba en bicicleta al trabajo. Recuerdo muy bien que 7 meses luego de establecernos en el pequeño departamento, una noticia nos llenó de alegría. De nuevo estaba embarazada. Lloramos mi esposo y yo de la emoción tan grande que fue recibir tal aviso. Y debido a mi experiencia anterior, tomé una postura de cuidarme totalmente. Hacía ejercicio, comía muy bien y tomaba vitaminas regularmente. No quería que hubiera ningún problema esta vez. Mi esposo estaba al pendiente de cualquier dolencia que pudiera llegar a sentir y me hacía sentir protegida y respaldada. Pasaron los meses. Preparamos la habitación del bebé, ya que nos dijeron que era varón. Pasé el 6.º mes de embarazo aterrada y con bastante ansiedad, ya que no sabía si podría sobrellevar otro suceso como en mi anterior embarazo. Iniciando el 7.º mes, empezaron a pasar cosas extrañas en el apartamento. Empecé a tener sueños perturbadores en donde aparecía una niña, como de aproximadamente 8 años, diciéndome que le diera a mi bebé. Recuerdo que en mis sueños corría y me escondía de ella con mi bebé en brazos. Cada noche despertaba de golpe y empapada en sudor, por lo que empecé a ya no querer dormir. Así que salía por las noches a la entrada del condominio de departamentos donde vivíamos, ya que había jardineras con plantas bonitas que me relajaban un poco, mientras bebía un té que me ayudaba a tranquilizarme. Salía sin despertar a mi esposo, ya que él se despertaba temprano al día siguiente. Como les decía, bajaba a esas jardineras, y en una de esas noches conocí a una vecina de los departamentos. Me comentó que siempre había tenido problemas para dormir, y que por las noches le gustaba bajar a regar sus plantas en las jardineras, esas que tanto me gustaban. Se nos hizo rutina muy rápido. Yo bajaba ya con 2 tazas de té después de tener un sueño horrible, y ella bajaba con una bolsa de abono y su regadera para sentarnos en las jardineras y abonar y echarle agua a las plantas juntas. Nos fuimos conociendo poco a poco. A veces sí llegábamos a durar platicando hasta 2 horas, pero ya cuando me estaba ganando el sueño, regresaba a mi departamento a dormir profundamente. Me platicaba de algunos vecinos del mismo condominio, principalmente de cómo algunos hijos de los mismos vecinos le llegaban a jugar bromas un poco pesadas. Al día siguiente, le platicaba a mi esposo acerca de la vecina, y a él le daba gusto que conociera a más personas
y que su plática me distrajera de sus sueños que llegaba a tener. Conforme iba avanzando mi embarazo, los sueños se quedaron cortos y la niña empezó a aparecer en mi departamento. Primero empecé a ver sombras que percibía a través del rabillo del ojo, pero poco a poco dejó de ser sutil y empezó a aparecer frente de mí mientras sacudía un poco la casa o barría, lo único que podía hacer a mis casi 8 meses de embarazo. De inmediato, cerraba los ojos y corría hacia una ventana para ver afuera. Veía el parque hundido un momento, y cuando volteaba de vuelta dentro del departamento, ya no estaba. Pero luego, ya no solo la veía, también la escuchaba. Me decía: yo lo cuidaré por ti. Déjame cargarlo. Siempre he querido un hermanito. Solo así seré libre. Por supuesto que me aterraba, y salía corriendo del departamento. Llamaba a mi esposo y de inmediato pedía permiso en su trabajo para ir a ver qué sucedía. Pero después que mi esposo me calmaba, me ponía a pensar que no entendía cómo mi bebé haría libre el alma de esa pobre niña, por lo que, más que miedo, me daba un poco de tristeza. En mi familia tengo 4 hermanas y 2 hermanos, por lo que siempre había tenido la compañía de alguno de ellos. Nunca había estado sola. Y ella debía estarla pasando fatal. Quería saber el motivo por el que aparecía. La verdad es que no había querido contarle a mi vecina nada acerca de mis sueños o las apariciones de la niña. Temía que pensara que estaba loca o algo así. Pero en una de esas noches que bajaba con ella, le platiqué un poco lo que estaba viviendo. Le conté acerca de la niña y se la describí físicamente. Noté una cara de sorpresa inmediata en ella, que de manera rápida pretendió disimular. Me dijo con un poco de desdén que su descripción le recordaba a la hija de unos vecinos problemáticos del mismo condominio, que andaban metidos en asuntos ilegales y que tuvieron que escapar del país luego de que desaparecieran a su hija. Parecía ser que por un ajuste de cuentas, pero que no sabía más. Semanas después, mi esposo y yo nos encontrábamos viendo una película en la televisión. La verdad es que yo me encontraba un poco incómoda, de esas veces que no te acomodas en ninguna posición. Se lo adjudiqué a los achaques del embarazo, ya que estaba en su etapa final. Mi esposo pausó la película para ir a preparar palomitas. Yo me quedé en el sillón sentada viendo mi celular. Tardó un poco más de lo esperado, por lo que tomé el control de la televisión y la apagué por un momento. Pero cuando la apagué, en el reflejo de la misma, pude ver a la niña hincada en el suelo, con su cabeza pegada en mi vientre. Como lo hacía mi esposo cuando quería escuchar el corazón de nuestro bebé, di un grito desesperado. No podía seguir ahí ni un minuto más. Le pedí a mi esposo que regresáramos a nuestra ciudad o que, al menos, esa noche nos fuéramos de ahí. Me dijo que solo era mi estrés y que él estaría ahí para mí. Siendo que no era tan fácil regresar, ya que la situación no era tan buena económicamente como para dejar su trabajo así sin más. Una mañana, sirenas de policía cercanas me despertaron. Aún con sueño, debido a que en la noche anterior estuve hablando con mi vecina, intenté volver a dormir. Pero en cuanto escuché gritos y mucho ruido en el piso de abajo, salí del departamento para ver qué sucedía. Resulta que se estaban llevando a mi vecina. No supe lo que pasaba. Acordonaron todo el condominio y me espanté demasiado, por lo que empecé a tener dolores en el vientre. Llamé a mi esposo de inmediato. No lo dejaron entrar al condominio, por lo que pedí ayuda a la misma policía que se encontraba allí, y pudieron llevarme con mi esposo para que me llevara al hospital. Mi bebé nació ese mismo día por la noche. Gracias a Dios, fue un bebé fuerte y sano. Permanecí en observación un día completo por mi antecedente de anemia y me dieron de alta la noche siguiente. Preparé mis cosas, tomé a mi bebé y me dispuse, con bastante miedo he de admitir, a regresar al condominio. Cuando llegó mi esposo por nosotros, lo noté bastante callado y pensativo, como si quisiera decirme algo, pero que no se atrevía. Con nuestro hijo en manos, nada más me importaba. Pero cuando noté que no íbamos al condominio, sino que estábamos saliendo de la ciudad,
Me extrañé y me animé a preguntarle. Lo que me dijo me dejó impactada. Resulta que mi vecina era la principal sospechosa de la desaparición de la niña que se aparecía en nuestro departamento. Tal parece que los padres de la niña contrataron a un investigador privado y encontró pruebas de que la niña se encontraba dentro del departamento de esta señora. Así que, cuando la policía fue a investigar, descubrieron el cuerpo de la menor en estado avanzado de descomposición en un contenedor sellado dentro de su departamento. Dentro de tal contenedor, el cuerpo estaba cubierto de basura orgánica, tierra, hojas secas y gusanos, como si de una composta se tratara. Y parece ser que usaba poco a poco el cuerpo descompuesto de la niña para abonar las plantas de las jardineras, esas plantas que tanto me gustaban. Nunca volvimos a ese condominio, ni supimos qué pasó después, pero llegué a la conclusión de que la pobre niña solo quería dejar de ser víctima de esa persona y descansar en paz, y que no le importaba usar a otra víctima, con tal de que se le dejara en paz. Hasta el momento, se me pone la piel de gallina al recordar todo eso, pero cada noche rezo por esa niña que nunca supe quién era y que solo necesitaba ayuda. Testigos, ha llegado el momento de cerrar las puertas de las sombras y despedirnos. Pero recuerda, los miedos nunca descansan. Agradecemos sinceramente a todos los valientes testigos que nos han acompañado en esta escalofriante travesía por el terror. Recuerda que puedes enviarnos la historia de la que fuiste testigo al correo fuitestigodelmiedo@gmail.com. Hasta la próxima vez, testigos. Les habló Señor Carax. Que tus noches estén llenas de suspenso y tus sueños se tejan con hilos de inquietud.